colegio con un tema importante que se llama electrostática, ¿sí? ¿Qué se va a ver en esta electrostática? Vamos a ver algo que se llama ley de Coulomb. Esto maneja unas cargas, depende de su polaridad, su radio. Vamos a medir la fuerza de dichas cargas, ¿sí? Esto en una primera instancia del periodo. Posteriormente, vamos a profundizarnos un poco más en lo que tiene que ver con física eléctrica. Esta física eléctrica es algo que ya hemos visto en otra materia en tecnología durante estos años de colegio, que tiene que ver enteramente con las tres magnitudes fundamentales de esta física eléctrica, que son la resistencia, la corriente y el voltaje. Y una que otra vez por ahí la potencia, ¿sí? Donde ¿qué va a intervenir? Va a intervenir la ley de Ohm, la ley de Watt, y por último, en dado caso de que lleguemos hasta allá, vamos a ver las leyes de Kirchhoff, ¿sí? No lo vamos a ver más que, no lo vamos a ver mucho enfatizado en los circuitos, ni qué va a pasar dentro de los circuitos, ni nada de eso, sino lo vamos a enfocar mucho más a la parte física, ¿sí? ¿Qué pasa en este tipo de circuitos internamente? ¿Qué sucede con este tipo de conductores, hablando tanto física como químicamente, para que dichos circuitos puedan servir, ¿sí? Como ustedes saben, los circuitos se dividen en tres grandes, ¿sí? En lo serie, paralelo y mixto. Todo este tipo de, básicamente, esa va a ser como la temática de este cuarto periodo con respecto a física, ¿sí? La primera es la electrostática, como ya les había dicho, donde vamos a ver la ley de Coulomb, ¿sí? Este señor Coulomb planteó esta ley, ¿para qué? Para hallar la fuerza de dos cargas, ¿sí? Como ustedes saben, las cargas están compuestas por algo importante, algo que ustedes ya han visto durante muchos años y no solo en esta materia, en otras materias. Nuestro amigo el átomo, ¿sí? Que este amigo átomo está dividido en varias partes, o tiene unas partes, ¿sí? Tiene un núcleo y unas órbitas, donde en estas órbitas están unos amiguitos que se llaman los electrones, ¿sí? Están distribuidos por las órbitas en varios sitios, ¿sí? ¿En dónde? En la mitad o en el núcleo existen dos, que están los protones y los neutrones, ¿sí? Se habían dado una serie de, a dichas partes se les había asignado como una polaridad, si se puede de esta forma, o un signo, viéndolo matemáticamente, que dependiendo del nombre tenía un signo o su polaridad. Por ejemplo, sabemos que el electrón tiene una carga negativa y el protón una carga positiva. Y tenemos el neutrón, que es, como su nombre lo dice, no tiene carga, pero con lo que respecta ¿a qué? A lo que vamos a ver, no influyen absolutamente en nada. ¿Listo? Entonces, les voy a dar, oído bien, 5 minutos para que cada uno busque una definición de esta palabra, de la palabra carga. ¿Listo? 5 minuticos para que busquen la definición de carga con respecto a física, ¿no? Pilas.
Bueno, básicamente lo que debieron haber encontrado, o sea, lo voy a pasar a palabras mucho más coloquiales, ¿sí? ¿Qué pasa con este tipo de carga? Cuando dos cuerpos, ¿sí? Generan un roce, ¿sí? Entre sí, ¿y qué pasa? Los electrones pasan de un átomo a otro. ¿Qué va a pasar? Pueden pasar de este átomo al otro, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿qué tipo de carga estaría tomando dicha acción? Como sabemos, los electrones que tienen una carga negativa. Eso quiere decir que nosotros podríamos cargar una masa negativamente o positivamente, ¿sí? Como ustedes saben, los protones están aquí metidos dentro del núcleo, pero eso no quiere decir que dichos protones no puedan salir del mismo. Entonces, no, no es muy común, pero también estos amiguitos pueden saltar a otro lado, ¿sí? Entonces, dicha carga, ¿cómo quedaría? Valga la redundancia, carga positiva. Entonces, podemos concluir que pueden haber cargas tanto positivas como negativas. ¿Cómo se llega a esto? Con la excitación o con el movimiento de ¿qué? De dos cuerpos. ¿Listo? Para que esto suceda, hay dos tipos de carga, ¿sí? ¿Qué tipos de carga existen? Una por inducción, ¿cierto? Hay una que se llama por inducción. Y otra por polarización. ¿Sí? Digamos por inducción. Hay un ejemplo muy claro para poder entender esta inducción. Es cuando hacían ustedes el experimento ese de la bomba. Cogían su bomba, se la frotaban en la cabecita, ¿y qué sucedía? Todos esos electrones se pasaban de un cuerpo a otro, generando algo que se llama electrostática. ¿Cómo se vería ahí eso? Cuando ustedes cogían esa bombita y la separaban un poco, ¿qué pasaba con el cabello? Pues se comenzaba a mover solito, ¿sí o no? O, como ya está polarizado, atraía la bomba al cabello, ¿cierto? Entonces, como lo vimos acá, en ese caso en particular, ¿qué pasaba? Mi bomba se cargaba ¿con qué? Con electrones, ¿cierto? Negativamente, quedaba cargado, ¿sí o no? Por ende, entre comillas, la cabeza de la persona quedaba con positivo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando hay positivo y negativo? Pues se atraen. Por esta razón, sucedía ese efecto del cabello, que uno lo iba alejando y por ende, ¿qué iba pasando? Se iba estirando el cabello atraído hacia la bomba. Hay otra forma de carga, la que acabo de nombrar ahí, que es la de polarización, ¿sí? Esta de polarización es la que vamos a manejar con respecto a la ley de Coulomb. ¿Listo? ¿Qué es la ley de Coulomb? Esta ley de Coulomb nos sirve para hallar las fuerzas que hay entre una carga y otra. ¿Listo? ¿Qué fórmula tiene esta ley de Coulomb? Esta ley de Coulomb tiene la siguiente fórmula, dice fuerza igual, ¿miras? A K por Q1 por Q2 sobre R a la 2. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hallar en esta ley de Coulomb? La fuerza que hay entre una carga y otra. Eso no quiere decir que solo vayamos a utilizar dos cargas. O sea, lo mínimo que vamos a hallar son dos cargas. Pero, dependiendo el ejercicio en particular, pueden ser más de dos. Pueden ser las cargas que yo quiera, según el contexto que se esté manejando. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿yo qué podría hallar con esta ley de Coulomb? En primera instancia, pues lo que ya les he dicho, podemos hallar la fuerza, ¿cierto? Esta K, importante. Esa letra K es una constante, ¿sí?
¿Qué quiere decir que sea una constante? Que su número y magnitud no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Esto es una constante. ¿Listo? Esa acá tiene un número y una magnitud. ¿Y qué? Jamás va a cambiar. Entonces, pila, no se van a poner a inventar, a ponerme otro valor diferente al que ahorita les dé. Seguimos con el análisis de esta ley de Coulomb. Podemos hallar fuerza, la constante que siempre va a ser la misma, eso quiere decir que no la vamos a hallar, esta R. ¿Qué significa? ¿Es el radio o la distancia? ¿Radio de distancia de quién? Pues entre una carga y otra carga. ¿Listo? Es importante. ¿Y cómo va? Elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y aquí qué tenemos? Q1 y Q2. ¿Qué son? Cargas. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho? Este tipo de cargas pueden ser positivas o negativas. ¿Dependiendo de qué? Del contexto del ejercicio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que lo que podemos hallar con esta ley de Coulomb. Fuerza, radio o distancia o el valor de alguna carga, ¿sí? Con el pasar de los ejercicios, no solo vamos a tener que hallar la fuerza, sino alguna de las variables que tenemos ahí, exceptuando ¿quién? La K, que siempre va a tener que el mismo número con las mismas magnitudes y ese número no se cambia por absolutamente nada. ¿Listo? Entonces copien ahí y seguimos. Listo, entonces, como ya les había dicho, esta K tiene un valor. ¿Qué valor va a tener esta K? Siempre va a ser 9 por 10 a la 9, ¿cierto? 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Listo? Siempre vamos a tener el valor de esa K tal cual como está ahí. 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué significa Coulomb? Coulomb es la magnitud de las cargas. ¿De qué cargas? De las cargas que estamos manejando aquí, tanto de Q1 o Q2. Siempre la magnitud de cualquier carga la vamos a manejar en coulombs. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el coulomb es la unidad principal. Eso quiere decir que podríamos encontrar que milicoulombs, nanocoulombs, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este tipo de cargas que vamos a manejar acá básicamente son muy pequeñitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nivel que muy pequeñito o atómico, como ya les había nombrado en algún momento. Entonces vamos a tener cargas muy, muy pequeñitas. Eso quiere decir que vamos a tener números con exponentes negativos, exceptuando en un alto porcentaje de las veces a quién, a la letra K. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Sí? Eso no quiere decir que con la ley de Coulomb no se puedan hallar valores de cargas altas. ¿Sí? Pero básicamente está construida o hecha para hallar el valor de cargas muy pequeñas. A nivel atómico, podría decirse de alguna forma. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con un ejercicio muy elemental. ¿Listo? Uno de los más fáciles. ¿Para qué? Para poder entrar en el contexto de la ley de Coulomb. ¿Listo? Entonces, necesito que lo copien.
despacio, lo analizamos. En este tipo de ejercicios es estrictamente obligatorio hacer el dibujo. Más adelante se van a dar cuenta por qué. ¿Listo? Entonces, dice el primer ejercicio. Calcular el valor de la fuerza electrostática entre las cargas Q1, pila siempre ese Q en minúscula. Q1 igual a 2 por 10 a la menos 4 coulombs. 2 por 10 a la menos 4 coulombs. Q1, 2 por 10 a la menos 4 coulombs. Coma. Q2 menos 0,8 por 10 a la menos 4 coulombs. Listo. Coma. Si se encuentran a una distancia de 2 centímetros. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que R era distancia o radio. Entonces digo 2 centímetros. Listo. Esos son los datos que me arroja el circuito en cuestión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Antes de comenzar a aplicar la fórmula, hay que realizar el dibujo. ¿Listo? ¿Por qué? Para poder entrar en contexto. Aquí me preguntan, esto Q2 equivale a menos 0,8 por 10 a la menos 4. Creo que ya se ve. Listo. Entonces, voy a dibujar el contexto de mi ejercicio. Entonces, dice que tengo una carga 1, las cargas siempre las vamos a dibujar así, con circulitos. Tengo una carga 1, ¿cierto? Tengo una carga 2. Listo. Ahora analizo qué tipo de polaridad tiene mi carga. ¿En dónde me doy cuenta de eso? En el número. ¿En qué número? En el que está antes del por. Eso quiere decir, este 2 está positivo. Quiere decir que mi carga es más. Listo. Q2. Este está negativo, ¿cierto? Menos 0,8. Quiere decir que mi carga es negativa. Profe, una Ya. pregunta. Señor. Siempre habrá una carga negativa, ¿verdad? No. No. Y bueno, ya que hace la pregunta, a eso voy. Las combinaciones posibles de estas cargas, teniendo en cuenta solo dos, ¿cierto? Podría ser positiva, negativa, negativa, positiva, negativa, negativa, positiva, positiva. ¿Listo? Como les digo, aquí lo que vamos a hallar es la fuerza de las cargas, no si se atraen o se repelen. Eso es una vaina totalmente diferente. Vamos a hallar la fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Con la fuerza en que se atraen o con la fuerza en que se pueden repeler? ¿Listo? Que eso quede claro. Entonces,
Después de ya darle polaridad a mis dos cargas, sigo con el ejercicio. Me dice que tengo una distancia o un radio de ¿cuánto? 2 centímetros. Entonces me dice que de aquí hasta aquí, 2 centímetros. Ya. Ahí se acabó el dibujo. Ahora, voy a aplicar la fórmula de la ley de Coulomb. ¿Qué dice la fórmula? Voy a escribir todo el proceso acá. F igual a K por Q1 por Q2 sobre R2. Listo. Posteriormente a eso, ¿qué voy a hacer? A reemplazar los valores que ya tengo. Entonces, digo F igual a ¿quién? A K. ¿Pero quién es K? Recuerden que es una constante y que siempre va a equivaler a ¿cuánto? A lo que está ahí en el tablero. Entonces, 9, siempre entre paréntesis. 9 por 10 a la 9 Newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Listo. ¿Por quién? Q1. ¿Pero cuánto vale Q1? Ya lo tengo ahí arriba. Entre paréntesis. 2 por 10 a la menos 4 coulombs. Por Q2, ¿cuánto vale? Abro paréntesis. Menos 0,8 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Sobre quién? R2, ¿cuánto vale R? 2 centímetros. ¿Y eso cómo va? Al cuadrado. Ya. Ya reemplacé los valores que tengo con respecto a quién. A mi ley de Coulomb. Antes de continuar con la parte matemática, tengo que analizar la parte de las magnitudes. ¿En dónde podría cancelar magnitudes? ¿Sí? Entonces me fijo primero en mi constante. ¿Qué magnitudes tengo en esta constante? Tengo Newton, metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir que yo podría cancelar alguna de estas tres con algo de acá a la derecha. ¿Sí? Entonces me voy a mi numerador, o al de arriba, como ustedes dicen. Tengo Newton. ¿En algún lado de estos tengo algo para cancelar con Newton? No. Bien. Sigo con el análisis de estas magnitudes. Metro cuadrado. Yo lo podría cancelar con algo de acá, ¿cierto? Pero ¿qué problema tengo ahí? Que ese 2 está representado en centímetros. Pero ¿qué pasa si yo ese 2 centímetros lo paso a metro cuadrado? A metros. Ese 2 centímetros lo paso a metros. Lo podría cancelar posteriormente ¿con quién? Con esta M. ¿Sí? Entonces ahí viene la primera anotación. Es estrictamente necesario que el radio o la distancia esté expresada en metros. ¿Sí? ¿Para qué? Para poderlo cancelar con una magnitud de acá, con una de la constante. Entonces siempre, pilas ahí, siempre voy a coger ese radio o esa distancia en metros. ¿Para qué? Para poderlo cancelar con los metros que tengo acá. ¿Listo? Entonces, haciendo caso a esta observación, voy a coger mis 2 centímetros y lo voy a pasar a metros. Si paso estos 2 centímetros a metros, me equivaldría a 0,02 metros. ¿Listo? ¿Cómo se hizo? Ustedes ya lo aprendieron en primera. No puedo ponerme aquí a explicarles cómo pasar de centímetros a metros, pues porque no hay sentido. ¿Listo? Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? A reemplazar este valor aquí. ¿Listo? No vayan a caer en ese error de colocar ahí en centímetros y cancelarlos con metros porque no se puede. Primero lo paso a metros y posteriormente lo reemplazo en mi fórmula. Entonces me quedaría 0,02 metros. Listo. Ya lo reemplacé. Entonces esa magnitud ya la puedo cancelar más adelante. Digo, analizo mi constante. Tengo C a la 2. Eso quiere decir Coulomb al cuadrado. ¿Lo podría cancelar con algo? Sí, sí se puede. ¿Con quién?
Si se fijan, tanto carga 1 como carga 2 tiene de coeficiente una C, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo multiplico C por C? Me quedaría C al cuadrado, ¿cierto? Y esa C al cuadrado, ¿con quién la puedo cancelar? Con esta de abajo. Entonces, otra observación chiquita. Es de vital importancia tener mis cargas en coulombs. ¿Por qué lo digo? En algún momento mis cargas podrían aparecer en milicoulombs, microcoulombs, nanocoulombs, etc. Sin importar en qué me las den, yo las tengo que expresar siempre como en coulomb. ¿Listo? Haciendo la conversión pertinente. Eso que ustedes hacían por allá de pasar de múltiplos a submúltiplos, cuando en noveno les explicaron eso con las resistencias. Funciona igual, pero en vez de ohmios se van a manejar coulombs, la misma vaina. ¿Listo? Entonces, después de haber hecho este pequeño análisis con respecto a la fórmula de la ley de Coulomb, ¿qué voy a hacer? Hacer la parte matemática, que es como lo más fácil. Entonces, digo, fuerza igual. Y aquí viene algo importante. Manejo de calculadora. Para poner este número, 9 por 10 a la 9, hay que tener en cuenta la tecla EXP. O para los que tienen la calculadora natural, dice por 10 a la X. Entonces, ¿qué van a hacer? 9 EXP, 9. ¿Listo? Y le van a dar igual. ¿Qué número me dio ahí? Me dio 9 con 9 ceros a la derecha. Si lo hicieron bien, en su display deben tener un 9 con 9 ceros a la derecha. ¿Listo? ¿Por quién? 2. ¿Cierto? XP. ¿A quién? A la menos 4. ¿Por quién? Menos 0,8. XP a la menos 4. Para las personas que lo hicieron bien, no sé, a mí me dio menos 144. Voy a rectificar. Voy a poner para los valores. Entonces digo 9 XP 9 por 2 XP menos 4 por 2 por, perdón, menos 0,8 XP a la menos 4. Igual. En efecto, después de haberlo hecho 2 veces, ¿me da cuánto? Menos 144. Numéricamente hablando. Listo. ¿Ya hice la multiplicación de quién? Voy a poner de los numeritos. O sea, de este con este y con este. ¿Qué me queda? La cancelación de las magnitudes, como ya habíamos hablado ahorita. ¿Qué puedo cancelar? Por ahora, Coulomb por Coulomb, Coulomb al cuadrado. Lo puedo cancelar con este. Listo. O sea que de numerador me quedo, ¿qué? Newton. Porque este por ahora se va cancelando. Sobre. ¿Qué me toca hacer? Ese 0,02 toca elevarlo a la 2. Entonces abro paréntesis, 0,02, cierro paréntesis y lo elevo a la 2. ¿Cuánto me da? 0,3 ceros y un 4. ¿Con qué magnitud? M a la 2. Pero ¿qué pasa si yo tengo M a la 2? ¿Con qué lo puedo cancelar? Con este.